Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta que me gustaría plantear. Esta pregunta que hemos recogido en encuestas y de hermanos y hermanas que han preguntado, dice directamente lo siguiente. ¿Qué nos podéis decir sobre la pandemia, sobre el COVID? ¿Cómo debemos tratar esto? ¿Cuál es la actitud del creyente ante esta crisis sanitaria? Y para quienes han perdido seres queridos o están hospitalizados, ¿qué nos podéis decir? Muchas gracias. Adelante. Por ejemplo, empezamos contigo, hermano Isa, si no te importa. No, subhanallah, esto de la pandemia es algo que nos ha obligado a todos a reflexionar mucho. Y claro, eh, cuando nosotros vemos el tema de las epidemias, vemos que la palabra epidemia es algo que incluso está mencionada en la Sunna. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando habla de eso, no solamente habla de que, bueno, socialmente qué tenemos que hacer para combatir la pandemia, que es algo que está presente en el hadith, sino que el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam habla de que las pandemias son algo que Allah Azza wa Jal trae a consecuencia de lo que nosotros hemos hecho como sociedad, como humanidad, y que las pandemias son, digamos, algo difícil o castigo para algunas personas, pero también son misericordia para los creyentes. Y el concepto que el profeta sallallahu alaihi wasallam está, digamos, tratando de darnos es de que primero nosotros tenemos que reflexionar sobre qué hemos hecho nosotros como humanidad y como sociedad para, de alguna manera, entender qué es lo que hemos hecho, cuál es nuestra responsabilidad de que Allah Azza wa Jalla haya permitido o haya enviado esta situación en la cual nosotros estamos ahora. Y una vez que hemos, digamos, nos hemos analizado a nosotros mismos, hemos visto aquellas cosas que están bien, aquellas cosas que están mal, esencialmente, y por qué esas cosas que están mal han permitido que esta pandemia esté entre nosotros, ¿cómo nos posicionamos nosotros frente a ella? Es decir, si esto es una realidad que nos toca vivir por algo en lo cual tenemos que asumir que nosotros tenemos cierta responsabilidad, porque Allah ya nos dice en el Sagrado Corán que todo lo que sucede es consecuencia de lo que nosotros mismos hemos planteado, hemos hecho. ¿Cuál de las dos situaciones es la que nosotros queremos estar? Es decir, si queremos ser de aquellos que la sufren como un castigo o queremos ser de aquellos que, a pesar de la situación, es una misericordia para nosotros. Y entonces ahí tratar de entender esto relacionado con aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que sorprendente es el asunto del creyente. Si le sucede algo bueno, es agradecido y eso es bueno para él. Pero si hay algo malo que está sucediendo, el creyente es paciente, es perseverante, es correcto en hacer el bien y eso es bueno para él. Entonces, para empezar esto, lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos que reflexionar sobre qué es lo que hemos hecho mal como sociedad para que Allah Azza wa Jalla nos esté probando con esto. Y segundo, bueno, cómo nos posicionamos una vez que esto ya está aquí para sacar lo mejor de ello. Barakallahu fik, hermano. Hermano Isham, ¿quieres compartir algo al respecto del tema pandemia, COVID, modales del musulmán, consejos, lo que quieras, inshallah? Sí, inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, ma ba'd. Yo solo quiero tocar, añadiendo a lo que ha dicho el profesor Isa García, añadir dos puntos que considero importantísimos. Y el primero tiene que ver con el siervo, con nosotros, y el segundo tiene que ver con las autoridades. El primero, nosotros, con lo que respecta a nosotros, tenemos una obligación con nosotros y nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Y es que el musulmán se adapta a cualquier circunstancia que viva, ya sea que esté atravesando una situación de felicidad, de alegría, de gloria, de éxito. Hay actos de adoración para esas situaciones. O lo contrario, que esté atravesando por situaciones de crisis, de pandemia, de enfermedades, etcétera, etcétera. También hay actos de adoración para eso. Y uno de esos actos de adoración
para estos momentos en los que estamos es la paciencia, sin duda alguna la paciencia, el sabr, y saber que esto es parte del proceder de Allah con todos los que han pasado por la historia. Dice Allah en el Corán: Sunnat Allah التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Esto es parte del proceder de Allah con todos los que os han precedido, y no encontrarás, no hallarás cambio alguno en el modo de proceder de Allah, subhanahu wa ta'ala. Por tanto, a todos les ha probado en algún momento de la historia. Pero la clave es poder levantarse o mantenerse de pie y no caerse. Esa es la clave, porque ahí es donde se notan de verdad de qué están hechas las personas. Ahí el que estaba basándose sobre juegos y espejismos, ese rápido se cae. Pero aquel cuya fe era firme, se preparaba para los momentos de dificultad, ese lo ves siempre de pie, con la cabeza alta y ayudando a los demás. Por eso en estos momentos de pandemia también se ve la importancia de ofrecer mensajes de paz y tranquilidad a los demás, y no mensajes que les asusten o que les infundan el temor a la sociedad. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos lo prohíbe en el Corán, que en momentos así uno se aproveche para difundir miedos, paranoias, etcétera, que no hay cura, que nunca vamos a salir de esto, etcétera. Por eso el musulmán no pesca, como diría el refrán español, no pesca en río revuelto. El musulmán no pesca en río revuelto. No se aprovecha de la situación para así, digamos que, hundir más a la gente, sino que es una luz que en momentos de oscuridad él intenta encender su luz para que así la gente pueda discernir su camino. Y el segundo punto que tiene que ver con las autoridades es que es importantísimo que en cualquier momento, en cualquier problema que afecta a toda una sociedad, a todo un país, un problema social como este, el de la pandemia, es importantísimo tener en cuenta lo que dicen los especialistas, es decir, los médicos o la gente de autoridad del país, con lo que respecta a los consejos, a las directrices, etc. Y no ir en contra de eso. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dice, cuando les llega una noticia que pudiera sembrar el terror o una noticia de paz, rápido se apresuran a difundirla, cuando lo que deberían haber hecho es remitirla primero al mensajero, es decir, a los textos sagrados, y a la gente de conocimiento y autoridad, es decir, a los especialistas, cada uno en su campo, a los médicos en su campo, a los biólogos en su campo, a las autoridades en su campo, a la policía en su campo, etcétera, etcétera. Dice Allah, porque ellos son los que comprenden la magnitud de esa información que acaba de llegar, y ellos son los que saben cómo actuar. Por eso Allah dice que quienes no actúan así, siguiendo estos consejos, realmente están siguiendo los pasos del demonio, de Shaitán, que él solo nos quiere lo malo. Por eso dice: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Se habríais seguido a Shaitán. Por tanto, el no hacer caso a lo que nos dicen los especialistas solo nos traerá perdición y las consecuencias más nefastas que pudieran estar. Por tanto, mi consejo a mis hermanos, estén donde estén en el país en el que estén, es que tengan en consideración las directrices, recomendaciones de los especialistas y las autoridades, porque ellos manejan información que nosotros no manejamos. Creo que es muy importante, Hisham, con lo que acabas de decir, porque la palabra conspiración o la palabra paranoia es algo, bueno, que ahora en las redes sociales, muchísimo, con Instagram, con Facebook, muchas veces hay así como teorías conspiranoicas todo el tiempo. Y muchas veces las personas no se ponen a pensar y retransmiten eso inmediatamente. Y ahí caen justamente en eso que acabas de mencionar, ¿no es cierto? De ser parte de esa persona que en vez de tratar de traer paz y tranquilidad y remitir los asuntos a las personas especialistas, ¿no? Inmediatamente empiezan a retransmitir y a sembrar
con los rumores, sembrar más intranquilidad y más inseguridad todavía. Y estaba pensando que, subhanallah, el Islam desarrolló una ciencia. Nosotros tenemos algo muy importante para nosotros que es la sunna, ¿no es cierto? Y la sunna de alguna manera son akhbar, son noticias, son narraciones. Y los musulmanes desarrollamos una ciencia para poder identificar si una narración es auténtica o no. Y hay un tipo de narración que es el mutawatir, que son aquellas narraciones. Una vez un hermano me dijo que la palabra específica para esas son narraciones oblicuas, pero no sé si todo el mundo lo va a entender. ¿Perdón? Mutawatir. Mutawatir, o sea, digamos, explicándolo, es aquella narración que es tan multitudinaria y tan variada por, digamos, que los sabios que retransmiten esta narración son de distintos países, de distintas épocas. Entonces es imposible concebir de que ellos se hayan confabulado para sacar, ¿no es cierto?, este hadith. Y por lo tanto, obviamente, un hadith mutawatir transmitido por tantas personas de tantos lugares, de tantas épocas, hace que este sea un hadith como muy fuerte, una información, una narración muy fuerte. Y entonces, si los musulmanes tenemos esta ciencia, obviamente tenemos que ver de que si todos los médicos del mundo, ¿no es cierto?, dicen que el virus realmente existe, y cuando hablamos con los médicos y le preguntamos, bueno, es esta vacuna que ha salido, por ejemplo, de una manera muy rápida y podemos tener dudas, todos los médicos dicen vacúnense, porque es la mejor, e incluso uno pregunta, bueno, pero ¿qué marca? Dicen la primera, la que haya. Todos los médicos tienen esta opinión. Entonces, uno estar compartiendo noticias así conspiranoicas de que en realidad esta vacuna es porque quieren insertar un chip o porque quieren modificar genéticamente a las personas, o el virus no existe, en realidad era porque querían destruir la economía, o que uno como musulmán tiene herramientas dentro del Islam para saber si la información es cierta o no. Y una de estas es el tawatur. Es decir, cuando una información es tan general y todos los especialistas, que en el caso de las narraciones son los narradores de hadices, que no son cualquier persona. Los narradores de hadices son personas que han pasado por una investigación, un escrutinio sobre su personalidad, sobre sus conocimientos, sobre su capacidad de memorizar, y entonces por eso tomamos de ellos. En este caso estamos hablando de los especialistas de la salud. Entonces, si es así como mutawatir, de que los especialistas de la salud dicen sí, obviamente, o sea, esto, digamos, no fue creado, sino que, digamos, es algo que realmente existe y es bueno que las personas se vacunen. Entonces, creo que como musulmanes tendríamos que llevar a las personas, a nuestras comunidades, a nuestras familias en esa dirección y no en la dirección de las teorías conspiranoicas, ¿no es cierto? Es algo así como muy, muy personal que se me ocurrió con lo que estabas diciendo. No, sin duda, Pues, eso es importantísimo. Importantísimo, Jim Karim, lo que dice. A mí me vino, y con esto termino, le cedo la palabra al hermano Malik. Mientras hablabas, un hadith auténtico del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: "Bihasbi imri'in min ash-sharri an yuhadditha bikulli ma sami'a". Es suficiente mal para una persona el difundir todo aquello que escucha, el repetir todo lo que escucha o lo que le dicen. O en esta época, el compartir o reenviar todo lo que uno ve o le escucha. El musulmán, como el aya del Corán, ¿no? إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Así es. Si viene una persona que no sabemos su confiabilidad con una noticia, tienen que certificarse sobre la veracidad de la noticia. Sin duda. Y subhanallah, en esa última ley que acabas de comentar, que está en Surat al-Hujurat, por cierto, sí, a mí me gustó tanto y me impactó tanto que me fui al tafsir de esa ley, y hay una historia detrás de esa ley, de por qué Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender esa ley, del emisario que iba a cobrar jizya y después a mitad de camino le dijeron que les iban a atacar. Una maravilla. Y en todo se resume en la importancia de no dejarse llevar por las modas, no dejarse llevar por la inercia de querer ser el primero en dar la exclusiva o de formar parte de ese club
de moda que es los que están en contra de las informaciones oficiales y los que piensan que todo es una confabulación mundial para que estemos todos bajo un mandato. Y después hay nombres que utilizan como plandemia, le llaman no la pandemia, le llaman plandemia, haciendo ese juego de palabras. Mira, yo en realidad estoy en desacuerdo con esta opinión, con la opinión o la postura que dice que todo esto es mentira, que no existe, que nos están engañando, que es una conspiración internacional que mueve los hilos detrás de bambalinas, como quien dice. Yo lo respeto, cada uno puede pensar lo que quiera, pero no debemos olvidar que la libertad de una persona termina donde empieza la de otro. La libertad de una persona termina justo donde empieza la de otro. Y cuando ya la seguridad y la salud de una persona está en juego y optas por no ponerte la mascarilla delante de otras personas para mostrar tu valentía o para mostrar tu forma de pensar de que estás en contra de cualquier sistema social o de cualquier movimiento político o de cualquier opinión oficial, a mí la verdad es que me disgusta muchísimo. Por lo tanto, mi opinión al respecto se basa en dos palabras. Paciencia y responsabilidad. Paciencia para aquellas personas que estén enfermas y que se hayan contagiado del virus. Paciencia, porque Allah está con los pacientes. Y por otro lado, responsabilidad para aquellas personas que no se hayan contagiado, que es la inmensa mayoría del planeta Tierra. Mucha responsabilidad, por favor. Responsabilidad. Usar mascarillas, mantener la distancia de seguridad, usar mucho gel hidroalcohólico y protegeos. Protegeos. Yo, la verdad es que no sé cómo decirlo. Yo personalmente, he perdido amigos que han muerto, han fallecido, amigos míos. Han muerto, han perdido la vida, ya no viven con nosotros, se han marchado, ya están respondiendo a su Señor y eran jóvenes. Y también hace poco murió otro amigo que Isam y yo conocemos personalmente, el hermano Jalifa de Melilla, muy conocido, Rahimahullahu ta'ala, que Allah esté complacido con todos ellos, que Allah les perdone, que Allah amplíe su tumba, la ilumine y les perdone. Pero cuando hay personas que están muriendo, que están perdiendo la vida debido a complicaciones derivadas del contagio del virus del COVID o de la COVID, algunos utilizan el masculino, otros el femenino, entonces hay que decir, ¿pero qué estamos haciendo? Hay personas que están muriendo. Por lo menos ten la deferencia de respetar a la gente y no salgas sin mascarilla y protégete. Y además es egoísta por tu parte, porque si estuvieras viviendo solo en tu casa, encerrado, en un microclima donde no hay nadie, podríamos decir que te afectas a ti. Pero es que vives en un planeta, vives en una ciudad, vives en un edificio, vives en un barrio, vives en un pueblo, una ciudad, vives en una casa. Tu propia familia se puede contagiar debido a tu falta de solidaridad, a tu irresponsabilidad. Y luego puede ser que tu madre sea una mujer anciana que tenga asma o que tenga una dificultad respiratoria, que llegue al hospital y que no lo supere, por la voluntad de Allah. Por lo tanto, creo que hablo en nombre de los tres cuando digo que, por favor, seamos solidarios y seamos responsables de lo que hacemos y que Allah nos proteja a todos. Allahumma amin, Allahumma amin. Malik, yo quiero ir un poquito más lejos, porque realmente usaste la palabra solidario y es muy cierto, porque esa debe ser como la actitud. Sin embargo, creo que Hisham va a estar de acuerdo conmigo, es que cuando nuestras autoridades y los musulmanes tenemos un pacto social con nuestras autoridades en el país en el cual vivimos, de que tenemos que obedecer a nuestros gobernantes en aquellas cosas, digamos, mientras no nos ordenen hacer algo que sea ilícito para nuestra religión, nosotros le debemos obediencia a nuestros gobernantes, sean musulmanes o no sean musulmanes, estemos en un país musulmán o estemos en un país no musulmán. Entonces, si hay orden de confinamiento o hay, digamos, orden de usar mascarilla o orden de distanciamiento social, es parte de nuestra, digamos, de nuestro din obedecer esas normas. Y desobedecer esas normas implicaría para nosotros faltar a un compromiso. ¿Cuántos versículos hay
en el Sagrado Corán que dicen que el musulmán debe cumplir con su compromiso. Entonces, la solidaridad es cierto, porque, digamos, es la actitud que tiene que nacer, pero si no, uno tiene que verlo desde el otro punto también. Y es que nosotros vivimos en una sociedad, tenemos un pacto social con la sociedad en la cual vivimos, tenemos unos derechos, pero también tenemos unas obligaciones, y parte de esas obligaciones es digamos, obedecer lo que los gobernantes indiquen, siempre que no sea algo ilegal o algo ilícito, digamos, en nuestra... Y obviamente esta cuestión de llevar la mascarilla y todo eso, en los países que está ordenado, es una obligación para el musulmán hacerlo. Mashallah, barakallahu fik. Creo que ha quedado la cuestión demasiado completada, resumida, pero completa. Se han tocado el tema social, el tema de la administración, el tema legal, el tema punible, el tema religioso, el tema solidario, el tema emocional. Así que, alhamdulillah, creo que se ha cubierto bastante bien. Barakallahu fikum. Otra cuestión